Hola, ¿qué tal, amantes de las letras? Abordamos una nueva entrega del videoblog de Derecho Literario y hoy vamos a plantear uno de los temas que veo bastante en los foros de Facebook de escritores, los cuales aprovecho para decir que me sorprende bastante como, digamos, ese sistema de que escritores pregunten a otros escritores, la gran mayoría no juristas, sobre cuestiones legales. Es algo que no entiendo muy bien porque es como si los pacientes preguntaran en un foro de pacientes una cuestión médica, como por ejemplo que les ha salido un bulto en la espalda, cualquier tema de estos, cuando ni siquiera un médico, si no va a la consulta, lo puede apreciar. Pero bueno, hecho este inciso, comentaros que uno de los temas que se abordan es el derecho de cita, y mucha gente no tiene claro qué es el derecho de cita y qué límites tiene, o qué fronteras tiene, porque esas fronteras son también la frontera, pueden ser frontera con la legalidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es el derecho de cita? Se supone que el derecho de cita es un límite a los derechos de autor y es la utilización de una obra ajena dentro de un fragmento de obra ajena ya divulgada dentro de una obra propia, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho de cita es evidente que no solo no es absoluto, sino que es muy restringido porque eso es un límite a un derecho en principio que se intenta que sea lo más absoluto posible, como son los derechos de autor. ¿De acuerdo? Entonces, cuáles son esos límites? Pues os diré, primero de todo, que la legislación española, sabéis que la legislación de propiedad intelectual está más o menos armonizada en Europa y por convenios internacionales también en el resto del mundo, pero en concreto en Europa está bastante armonizada, pero cada país puede legislar de forma más dura respecto a lo que hace la normativa europea. Y es el caso del derecho de cita y España, porque en el derecho de cita en España, en la ley de propiedad intelectual española, se restringe solamente al ámbito literario, de obra literaria, pero siempre dentro de la investigación y la docencia. Con lo cual prácticamente podemos descartar de un plumazo que se puede utilizar el derecho de cita en una obra de ficción. ¿De acuerdo? Está más pensada para, no sé, para libros de investigación, ensayos de investigación, libros docentes, etcétera, etcétera. Entonces, ya esa es la primera losa que va a tener el autor que quiere utilizar un fragmento de obra ajena en obra propia, ¿de acuerdo? Porque esa obra de ficción no puede llevar sin permiso, por eso se supone que el derecho de cita es sin permiso del autor, ese fragmento en una obra propia. Para que, además de ese ámbito, para que sea el derecho de cita legal, esa cita tiene que venir nombrada, por eso se dice la cita, que se cita a la obra de cual proviene ese origen y al autor, ¿vale? Por eso siempre en los artículos, libros de investigación, o cuando aparece un fragmento, se dice la fuente que se dice, o sea, es el que se denomina, ¿vale? Se tiene que citar la fuente. Esa fuente es será la que precisamente y en ese ámbito separe lo que es el derecho de cita, esa mención de esa fuente, del plagio, así de claro, ¿vale? Si esa mención no existe, aunque sea un libro de investigación o docencia, entonces ya no es un derecho de cita, sino que es un plagio, porque no está reconocido el autor dentro, además de una consecuencia, es una consecuencia de su derecho de paternidad, que hemos visto en otras entregas, ¿vale? Que es un derecho además irrenunciable y de todos los derechos morales de los derechos de autor. Y ahora comentaros una trampa en la cual cae mucha gente, ¿vale? Y es la siguiente. ¿Cómo podemos, digamos, qué posibilidades hay entonces en una novela para poner el fragmento de una obra ajena? Evidentemente, o pedimos permiso al autor, ¿vale? O se trata de una obra ya libre de derechos. Pero aquí llega la otra parte, la, digamos, trampa. Claro, ¿os acordáis de lo que son las obras derivadas de otras? Es aquella obra que nace de otra con permiso del autor original, entonces se crea una nueva obra con todas sus consecuencias respecto a los derechos de autor, para aquel que haya adaptado o traducido, que es lo más habitual, una traducción, por ejemplo, es una obra derivada. Aquella obra tendrá derechos de autor como si fuese el autor original respecto a su adaptación, ¿vale? Porque ya ha nacido con permiso.
digamos, si nace sin permiso, evidentemente eso ya no, ya es, digamos, ya es lo que se llama de hecho el fruto del árbol envenenado, ¿vale? Para otro tipo de cosas, pero para que me entendáis, si esa obra ha sido legítima, esa adaptación o esa traducción ha sido legítima, crea un derecho de autor de esa nueva obra, ¿vale? Entonces, mucha gente se cree que, por ejemplo, si se pone un trozo de la Ilíada o si yo cojo y edito una obra de, no sé, por ejemplo, Sherlock Holmes, o aunque Sherlock Holmes sabéis que respecto a ciertas obras hay cierto debate, pero bueno, si ponemos una obra que sepamos que está absolutamente libre de derechos de Sherlock Holmes o de Shakespeare, por poner otro ejemplo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Si lo que estamos poniendo es la traducción, o sea, las líneas que estamos poniendo son la traducción de esa obra, que por ejemplo ha sido realizada hace 15 o 20 años, ¿vale? Entonces, no estamos, digamos, inculcando los derechos de autor del traductor, ¿de acuerdo? Lo único que podemos hacer es, solo hay dos caminos. O ponemos el texto original en inglés, o en el caso, por ejemplo, de Homero en su original griego, o lo traducimos nosotros mismos de nuevo, y eso es lo que ponemos. Pero no podemos poner, sin permiso, evidentemente, la obra traducida, por mucho que pensemos que la obra original está exenta de derechos de autor, ¿de acuerdo? O porque ya sea de dominio público. Así que eso tenerlo también muy en cuenta, que todo en esta vida es engañoso, y lo que os decía antes, a veces me encuentro auténticas barbaridades que se dicen en estos foros de internet. Así que nada más, espero que os haya resultado útil. Recordad que este tema y muchos otros se habla de ese tema y de muchísimos otros temas jurídicos que le pueden interesar al escritor. Se habla en mi manual de Derecho Literario, Tus derechos como escritor. Os prometo, palabrita de autor, que es un manual fácil, que lo vais a entender y que os va a resultar útil. O sea, lo que pretende es, digamos, haceros una especie como de sexto sentido jurídico para poder evitar estos problemas que hemos comentado u otros en vuestra relación con los editores, en vuestra, si queréis así, vuestra labor como autores autoeditados, a no caer en las trampas. Pues para eso está este manual, para que lo podáis consultar y tener a mano, ¿de acuerdo? Sabéis que lo podéis comprar por el momento en Amazon en papel, en el link que tenéis ahí debajo, y recordad también que van a haber poquitas presentaciones, pero una de ellas será próximamente el 29 de abril, en principio a las 6 de la tarde, en Videocafé, en Viveros, en la Feria del Libro de Valencia. ¿De acuerdo? Ya iré dando más información. Muchísimas gracias, amantes de las letras, y hasta la siguiente.